Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy vamos a revisar un RTA, pero sin más dilación, aquí os lo muestro. Es el Kelpie RTA de F-Pro en colaboración con Vaping with Vic. Y por aquí lo tenemos, este Kelpie RTA de F-Pro, proyecto de Vaping with Vic. Vamos a ver ya el contenido de esta caja. Pues aquí podemos ver ya su contenido. Tenemos el propio atomizador, que por aquí lo podéis ver, que con este Pyrex que nos viene instalado tenemos capacidad para 2 mililitros. Después también tendríamos este otro Pyrex, este Pyrex de burbuja, con el cual una vez instalado tendríamos capacidad para 3,5 mililitros. Y para finalizar también nos viene una cajita que dentro nos incluye una bolsita con un poco de algodón, y para finalizar también tenemos una bolsita con repuestos de tornillería, tenemos tóricas, tenemos una llave Allen, un destornillador de estrella y, como podéis observar ahí, también tenemos un par de resistencias. A simple vista unas Fuset, pero no os puedo contar nada más porque no tengo ni pajolera idea de su valor en ohmiaje, ya que no nos ponen información ni en la caja, ni tan solo si entramos en su página web nos pone la información de esas resistencias, que me parece algo súper básico. A ver si por favor empiezan a poner la información de las resistencias que se nos incluye en una caja. Pero vamos ya a ver un poquito mejor este Kelpie RTA, atomizador de 25 milímetros de diámetro. ¿Y qué podemos ver a simple vista de este RTA? Pues que tenemos un par de entradas de aire bien generosas, son un par de entradas muy grandes. Aparte de esto también podemos ver un drip tip 810 de resina que además es bastante bonito, todo hay que decirlo. Y luego también podremos observar que tenemos una recarga de estas que se deslizan la parte superior, la tapa en vez de ser de rosca es de estas deslizantes, y por aquí tendríamos un único orificio para la recarga del líquido. Vamos a abrirlo para poder observar un poquito mejor su deck. Y por aquí tenemos ya este deck del Kelpie RTA, un deck bastante interesante, que de hecho fue el motivo por el cual lo pillé y quise revisarlo. No nos viene de nuevas, porque en realidad es un deck que nos recuerda ya a otros RTAs, como por ejemplo es el caso del Kailin Mini, que tiene un deck muy parecido, pero en todo caso esta parte, digamos, que envuelve donde está la entrada de aire es más abierta, no es tan cerrada, pero es muy parecido a ese otro deck del Kailin Mini. Pero en este caso también tenemos otra cosa que es bastante interesante, y es que tenemos 4 sujeciones para las patas de las resistencias, a pesar de que es un single, y esto nos va a ofrecer cierta comodidad porque podemos colocar resistencias en las cuales tengamos las patas hacia ambos lados o colocar resistencias que tengan las dos patitas hacia un mismo lado. Es decir, tenemos todas las posibilidades para poder colocar cualquier tipo de resistencia cómodamente. Aparte de esto, lo más llamativo evidentemente serían sus entradas de aire, estas entradas de aire perforadas que vienen situadas en esta parte del deck, que lo que hace es envolver la resistencia. También podemos ver unos canales de drenado que son canales abiertos, no son orificios, y luego también lo que quiero que observéis bien son estos tornillos. Son unos tornillos que son bastante pequeñitos. Como podéis ver, este destornillador, que no es un destornillador precisamente grande, si lo comparamos con la punta, la cabeza del tornillo es bastante pequeña. Se hace incluso demasiado, o sea, se puede utilizar un destornillador como este, pero se nos hace incluso un destornillador bastante grande para este tipo de tornillo. Lo ideal sería utilizar el destornillador que nos viene en la bolsita, que es un poquito más pequeño que este tipo de destornilladores. Y así es como nos va a quedar la resistencia una vez ya en su sitio. En mi caso, podéis observar que he utilizado una resistencia con las patitas hacia el mismo lado. El posicionamiento, pues la verdad es que aquí tenéis mucho espacio para jugar con las resistencias. Para empezar, fijaros que tenemos mucho espacio aquí. Podemos colocar resistencias bastante grandes. Y luego podemos jugar mucho con la altura a la que colocar la resistencia. Podemos bajarla más, podemos subirla más y vamos a obtener distintos tipos de rendimiento. A mí personalmente, en mi caso, me gusta colocar resistencias que tampoco sean muy grandotas, y fijaros que la altura quizá es un poquito elevada con respecto a esta forma de aquí envolvente, porque podría bajarse bastante más, pero además si la ponemos así de lado, fijaros que la resistencia nos asoma un poquito por arriba. Pero repito que aquí os invitaría a que juguéis vosotros con el posicionamiento de la resistencia para poder obtener distintos rendimientos. Evidentemente yo os recomiendo esta posición de la resistencia, que es como a mí me gusta, porque he podido comprobar que es la manera en la cual voy a obtener mayor rendimiento, sobre todo en cuanto a sabor. Sería utilizando resistencias que tampoco sean muy grandes, que no ocupen todo el espacio
que nos ocupa las entradas de aire y además elevándola de esta manera. En cuanto a el algodón, bueno, aquí la verdad es que hay temita, y el tema es, como podéis observar, los extremos están muy cortos. Lo que hago prácticamente es cortar a ras. Primero lo corto recto, como podéis ver, que más o menos os llegue hasta donde la tórica, y luego lo que voy a hacer aquí es cortar un poquito en diagonal, que por arriba nos quede algo más corto que por abajo. Bien, así es como nos debería de quedar al final los extremos del algodón. La idea es, en principio, que el algodón no baje hasta la base, sino que se quede, digamos, taponando, es decir, que empiece a drenar, pero desde más arriba. Lo que vamos a hacer es ahora, con los mismos dedos, colocarlo un poco en la posición para que nos quede ahí colocado donde el canal. Y una vez ya esté colocado, pues más o menos ahí en su sitio, con el líquido vamos a ayudarnos para que el algodón se nos quede adherido a las paredes del canal. Bueno, y así es como se nos quedaría el algodón una vez ya en su sitio. Como podéis observar, el algodón no nos va a llegar a la parte de abajo del canal, sino que se nos va a quedar, por así decirlo, taponando a medio camino del canal. Evidentemente he probado de montar el setup de varias maneras, y las primeras fue colocando los extremos de los algodones hasta la parte de abajo del canal, como tendría que ser la manera natural en la que a uno le sale el setup cuando lo monta por primera vez. Pero vamos a notar, si lo montamos así, que no sacamos demasiado rendimiento en cuanto al sabor. De hecho, después de varios intentos y después de colocar ya el algodón un poquito más corto, más así, de esta manera, al final fui a la fuente, me fui a mirar al canal de Vaping with Vic, ya que es él quien ha diseñado este cacharro, para ver cómo montaba él este setup, y pude darme cuenta de que él incluso montaba los algodones más cortos aún. De hecho, prácticamente ponía los extremos colocados en horizontal, colocando un poco la parte de abajo del algodón directamente sobre la base donde están las perforaciones, para evitar que entrara directamente el líquido en la parte del deck donde están las entradas de aire. De todas maneras, yo me he dado cuenta, montándolo de esa manera, que sí que se nos viene con demasiada facilidad mucho exceso de líquido a la resistencia. Yo, como mejor he encontrado el setup para que rinda de la mejor manera sin que tengamos ese problema de exceso de líquido en la resistencia, es ponerlo así, es decir, aproximadamente a medio camino, no cortándolo tan corto para que se nos quede el algodón en horizontal, sino un poquito más para que nos baje un poquito y la parte inferior del extremo del algodón se nos quede, pues como podéis ver, aproximadamente hasta ahí. Tampoco os aconsejo que le quitéis mucho exceso de algodón en los extremos, precisamente porque al estar tan corto, pues podríamos llegar a tener un exceso de líquido en la resistencia, más teniendo en cuenta si utilizamos resistencias de 2,5 milímetros. En este caso, esta resistencia está montada en base a 3 milímetros, que yo creo que es lo aconsejable para poder tener suficiente algodón en los extremos para poder taponar de manera correcta la parte del canal sin tener mucho exceso de líquido en la resistencia. Pues ahora ya vamos a cerrar esto y a rellenar el tanque. Para rellenarlo, pues ya lo habéis visto, es muy sencillo, simplemente tiramos la tapa esta hacia atrás, ahí tenemos el orificio, y por aquí ya pues vamos a rellenar. Bueno, pues ya tenemos este Kelpie RTA listo para probar. Vamos allá pues, os enseño como siempre, antes de nada, la resistencia que me está marcando 0,18 ohmios, y lo estoy usando a 75 vatios, y os lo enseño con las entradas de aire primero completamente abiertas. Y ahora vamos a pasar a probarlo con las entradas cerradas hasta la mitad, como podéis observar ahí. Pues ya estáis viendo la producción de vapor que tenemos, pero vamos a hablar un poquito más de este Kelpie RTA y empezaremos con sus puntos
en contra o puntos negativos, y el primer punto negativo sería para su tornillería. Y ojo, no es que funcione mal la tornillería en cuanto al mecanizado del tornillo, porque va bien lo que es el mecanizado del tornillo, no está nada mal, es muy correcto, pero no me mola el hecho de que la cabeza del tornillo sea tan pequeña. Y ya habéis podido ver el destornillador que estaba utilizando en el macro. Es un destornillador de tamaño tirando a pequeño. Pero si no utilizamos el destornillador que nos viene con el atomizador o alguno que tengamos de cabeza muy pequeña, lo que nos sucede es lo típico de que cuando vamos a terminar de apretar, si queremos apretar bien la pata de la resistencia, al ser la cabeza un poquito más grande, pues se nos sale con facilidad, y entonces lo que nos va a suceder es que poco a poco eso va provocando un desgaste en la forma de la estrella de la cabeza del tornillo, de manera que a la larga se nos van a ir jodiendo esos tornillos. La verdad, no creo que costara demasiado haber puesto unos tornillos de un tamaño más decente. Y este sería en principio su único punto negativo. Hay otro punto que ya sería hilar muy fino, por eso no sabía si considerarlo como punto negativo, pero os lo voy a comentar, y es que la tapa de la recarga, digamos que no tiene un deslizamiento precisamente suave y fluido, sino que se nota como si rascara mínimamente el metal contra el metal, pero no me ha comportado en realidad a la práctica ningún problema, así que simplemente os lo comento. Por el resto podríamos decir que es un cacharro que está bien hecho, los materiales, las tóricas, el mecanizado a la hora de cerrar el tanque. La verdad es que está bien hecho, es un cacharro de buena calidad si dejamos de lado el tema este de que la tapa rasca un poquito y el tamaño de los tornillos. Así que podríamos decir que en general tendríamos un punto positivo en las calidades, como digo, en general del cacharro. Otro punto positivo sería para su deck, que es un deck muy sencillo y muy cómodo. Ya habéis visto que tenemos 4 tornillos, 4 sujeciones, con lo cual eso va a hacer que da lo mismo hacia qué lado tengamos las patitas de las resistencias, y que en todo caso, sea cual sea la resistencia, vamos a poder montarla sin ningún tipo de problema. Además, la parte de los algodones también va a ser un proceso más sencillo. El hecho de tener que cortar los extremos más cortos para poder sacar un mayor rendimiento de este RTA va a hacer que sea más sencillo que con otros setups con canales abiertos que tenemos que bajar más el algodón. Esto simplifica las cosas. A la hora de con el líquido poder adherir los extremos en estos canales, se va a hacer mucho más rápido y más sencillo. Vamos ya con su rendimiento, y en primer lugar la producción de vapor. Bueno, ya habéis podido ver que la producción de vapor está bien, pero es muy acorde con el tipo de atomizador que tenemos entre manos, que es un single. Está bien, sin más, tampoco no es una burrada, no es un cacharro para producir grandes vaporadas, pero no está mal. En segundo lugar, su golpe. Su golpe no está mal, es un golpe más que correcto, pero aquí voy a hacer un inciso y os voy a hablar del golpe y a la vez os voy a hablar de la calada. Para mí, como mejor funciona el setup para conseguir un mayor golpe y un mayor sabor, sería, como habéis visto, colocando la resistencia tirando a una posición más elevada, y como más me gusta es utilizando resistencias tirando a un bajo ohmiaje. Como veis, yo, bueno, ya os lo he enseñado, pero la resistencia en este caso es de 0,18 ohmios. A mí me gusta, digamos, estar en esa línea, incluso por debajo. En todo caso, no subiría por encima de los 0,20, ya que a partir de ahí conseguimos una calada que tira más a fría y perdemos un poquito según vayamos subiendo en golpe y en sabor. Si bajamos el ohmiaje, vamos a obtener una calada que tiene más potencia, que tiene un golpe más pronunciado, una calada mucho más cálida, y también va a mejorar su sabor. Aquí también podríamos hablar de su regulación de aire, y es que tenemos una regulación de aire que es muy grande, y esto, lo peculiar es que vamos a notar que según vamos cerrando va cambiando un poquito el matiz de la calada, pero en cuanto a cantidad de flujo de aire se refiere, vamos a notar que hasta que no llegamos a un punto bastante cerrado de la regulación, no empezamos a notar un descenso de la cantidad de flujo de aire, ya que por dentro, a pesar de que tenemos muchos orificios en la entrada de aire, hay que decir que su calada tira más a una calada restringida. Cuando vemos este cacharro por fuera, podemos pensar que tiene una calada muy abierta, pero no es así. En realidad tiene una calada que tira más bien a calada restringida. Y por último, hablemos de su sabor. Pues la verdad es que tenemos un cacharro con bastante sabor,
sin llegar a ser de los mejores, pero está por encima de la media, tiene muy buen sabor, siempre y cuando encontremos su setup adecuado. Ya os he dicho, tenemos que encontrar este punto en el cual con el algodón, cuando lo dejamos cortito, precisamente es para que este algodón nos pueda drenar más. Si lo dejamos hasta la base, vamos a encontrar que en cuanto a sabor no rinde tampoco demasiado, pero si dejamos los algodones más hacia arriba en el canal, esto va a hacer que aumente su sabor. Lo que tenéis que tener cuidado y tenéis que encontrar el punto, porque si os quedáis muy cortos de algodón o quitáis, yo de hecho de exceso le quito más bien prácticamente nada, simplemente es para que las fibras queden peinadas. Cuando colocamos el algodón hay veces que cuando cortamos estas se nos quedan un poco apelmazadas y en este caso tenemos la necesidad de peinar un poquito esas fibras, pero sin más. Yo la verdad es que en cuanto a exceso intentaría no quitarle nada. Y sobre todo cuando tenemos en cuenta que estamos hablando de resistencias en base a 3 milímetros. Si montamos resistencias menores, montadas en base a 2,5 milímetros, el algodón que tendremos en los extremos será incluso menor. Así que en este caso incluso tendríamos que intentar no quitar nada de exceso. En todo caso hay que encontrarle ese punto, porque al tener los extremos tan cortos es muy fácil que nos quedemos un poco demasiado cortos y tengamos demasiado exceso de líquido en la resistencia, y que este haga que nos escupa líquido cuando damos la calada y además incluso podríamos llegar a tener alguna pérdida. Así que es encontrar ese punto. No es para nada complicado, es bastante fácil encontrar ese punto. Si nos pasamos de longitud, pues entonces nos quedará una calada más seca, menos jugosa y con algo menos de sabor. Pero podemos decir que en su punto óptimo y con su setup adecuado es un RTA con un magnífico sabor que está por encima de la media sin llegar a ser uno de los top. No llegaría, por ejemplo, al nivel, digamos, del Serpent o del Gear, pero poco le falta, la verdad. Conclusiones de la revisión de este Kelpie RTA. Pues la verdad me ha parecido un RTA muy recomendable, sin llegar a estar al nivel de los primeros RTAs, de los mejores RTAs single, pero se quedaría muy cerca, con lo cual si os ha llamado la atención, si os atraía este Kelpie y estabais en duda, puedo deciros que podéis comprarlo con total tranquilidad porque os lleváis un gran RTA. No tendría nada más que añadir a esta revisión y solamente puedo deciros que ¡hasta pronto!